Hermanos míos, lo que voy a compartir contigo hoy me ha mantenido despierto en las noches de oración durante décadas de ministerio. He visto en visión profética, no a través de revelación nueva, sino por el discernimiento que viene cuando un hombre se sumerge profundamente en las Escrituras, las estrategias exactas que Satanás usaría para destruir la iglesia del futuro. Y me duele el corazón porque cada una de estas profecías se está cumpliendo ante nuestros ojos en este siglo XXI. Durante mis años predicando a millones de almas, el Espíritu Santo me mostró algo que me aterrorizó más que cualquier pecado individual: la capacidad del diablo para corromper la iglesia desde adentro, de manera tan sutil que los mismos creyentes defenderían su propia destrucción. No hablo de persecución física, esa fortalece a la iglesia. Hablo de algo mucho más letal, una corrupción espiritual que se disfraza de progreso, de amor, de sabiduría moderna. Mientras oraba en mis campañas, viendo miles venir a Cristo, el Señor me permitió ver el futuro de la iglesia, y lo que vi me hizo llorar como lloré por las almas perdidas de Chicago. Vi una iglesia que mantendría la forma de la piedad pero negaría su poder. Una iglesia que hablaría de Jesús pero viviría como el mundo. Una iglesia que llenaría edificios pero vaciaría corazones. Si eres un verdadero discípulo de Cristo, debes conocer estas 5 estrategias diabólicas para poder resistirlas. Porque el enemigo ya no viene como león rugiente, viene como ángel de luz, y está engañando a millones que piensan que están sirviendo a Dios mientras en realidad están destruyendo su iglesia desde adentro. Capítulo 1. La primera arma: tolerancia que niega la exclusividad de Cristo. En mis años viendo conversiones genuinas, aprendí que toda salvación verdadera comienza con una convicción: Cristo es el único camino al Padre. Sin esta verdad fundamental, no hay evangelio. Pero el Espíritu me mostró que Satanás introduciría en la iglesia del futuro una tolerancia que gradualmente erosionaría esta verdad central hasta que los mismos predicadores evitarían proclamar que Jesús es el único Salvador. Esta primera estrategia es brillantemente diabólica porque apela a algo aparentemente bueno: el amor al prójimo. El enemigo susurraría a los corazones: ¿cómo puedes decir que todos los demás están perdidos? ¿No es eso arrogante? ¿No es eso falta de amor? Y así, poco a poco, la iglesia comenzaría a hablar de muchos caminos hacia Dios en lugar de proclamar audazmente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. He visto en visión pastores del futuro que dirían: bueno, Jesús es un camino hacia Dios, quizás el mejor camino. En lugar de declarar con Pablo: Cristo y este crucificado. Estos hombres tendrían formas de piedad pero negarían el poder de la cruz para salvar exclusivamente a través de la fe en Cristo. La tolerancia se convertiría en el nuevo ídolo de la iglesia. Los creyentes serían más cuidadosos de no ofender a otras religiones que de obedecer el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. La evangelización se volvería diálogo interreligioso, la conversión se volvería encuentro espiritual, y la Gran Comisión se volvería cooperación ecuménica. Vi iglesias donde se invitaría a líderes de otras religiones a hablar desde el púlpito, donde se oraría a la divinidad en lugar de al Padre Celestial a través de Jesucristo, donde la Biblia se volvería un libro sagrado entre muchos otros en lugar de la palabra infalible de Dios. Esta tolerancia falsa destruiría el corazón mismo del cristianismo, la necesidad de nacer de nuevo. Si todos los caminos llevan a Dios, ¿para qué convertirse? Si todas las religiones son válidas, ¿para qué arriesgar la vida predicando Cristo? Si Jesús es solo una opción entre muchas, ¿por qué murió en la cruz? Pero hermano, la verdadera tolerancia cristiana ama tanto a las personas que les dice la verdad que puede salvar sus almas eternas. El amor genuino no miente para hacer sentir bien a alguien temporalmente, el amor genuino dice la verdad que puede liberarlos eternamente. Cristo no vino a ofender, pero su mensaje es inherentemente ofensivo para el corazón natural.
La cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los que somos salvos es poder de Dios. Capítulo 2. La segunda arma: prosperidad material sobre santidad personal. La segunda estrategia que el Señor me mostró fue aún más sutil. El diablo convertiría las bendiciones de Dios en ídolos que apartarían los corazones de Dios mismo. Vi una iglesia del futuro obsesionada con la prosperidad material mientras ignoraba la pobreza espiritual. Una iglesia que mediría el éxito por el tamaño de los edificios y el monto de las ofrendas en lugar de por la transformación de vidas y la santidad de los santos. Durante mis campañas, siempre advertí que las riquezas de este mundo pueden ser las más peligrosas de todas las tentaciones para el alma cristiana. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque tiene el poder de hacer que un hombre olvide su dependencia completa de Dios. Pero vi que en el futuro, esta tentación se convertiría en doctrina oficial de muchas iglesias. Esta falsa enseñanza de prosperidad tomaría promesas bíblicas fuera de contexto para prometer riqueza material a cambio de fe, semillas de dinero o confesiones positivas. Los predicadores dirían que la pobreza es maldición y que todo cristiano verdadero debe ser próspero financieramente. La salud perfecta y la riqueza material se volverían señales de favor divino, mientras que el sufrimiento y la pobreza serían vistos como evidencia de falta de fe. Vi púlpitos donde se predicaría más sobre cómo obtener bendiciones de Dios que sobre cómo conocer a Dios mismo. Vi congregaciones que aplaudirían más cuando el pastor hablara de milagros financieros que cuando hablara de arrepentimiento y santidad. Vi iglesias que se volverían centros comerciales espirituales donde la fe se mercadearía como producto de consumo. Esta doctrina satánica destruiría la esencia del cristianismo bíblico: tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Cómo puede alguien negarse a sí mismo si se le enseña que Dios quiere darle todo lo que desea? ¿Cómo puede alguien estar dispuesto a sufrir por Cristo si se le dice que el sufrimiento es evidencia de falta de fe? ¿Cómo puede alguien poner tesoros en el cielo si está obsesionado con acumular tesoros en la tierra? Los predicadores de prosperidad convertirían a Dios en un genio cósmico que existe para cumplir deseos humanos, en lugar del Señor soberano que merece adoración sin importar las circunstancias. La oración se volvería una herramienta para manipular a Dios en lugar de un medio para alinear nuestra voluntad con la suya. Pero hermano, el Evangelio verdadero promete algo infinitamente mejor que riqueza temporal: vida eterna, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inefable, y la presencia constante del Dios vivo. Los santos más ricos de la historia han sido a menudo los más pobres en bienes materiales, pero los más ricos en fe, esperanza y amor. Capítulo 3. La tercera arma: experiencia subjetiva sobre autoridad bíblica. En mis décadas de ministerio, he visto el poder genuino del Espíritu Santo transformar vidas de maneras milagrosas. He sido testigo de conversiones auténticas, sanidades divinas y manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Pero el Espíritu me advirtió sobre una perversión futura donde las experiencias subjetivas suplantarían la autoridad objetiva de las Escrituras como fundamento de la fe cristiana. Vi una iglesia del futuro donde las personas dirían: Dios me habló, o siento que el Espíritu me está guiando para justificar doctrinas y prácticas que claramente contradicen la palabra escrita de Dios. Vi creyentes que valorarían más sus sentimientos y sensaciones que las enseñanzas claras de la Biblia, pastores que basarían sermones en experiencias personales en lugar de exposición bíblica fiel. Esta estrategia diabólica es particularmente engañosa porque imita algo genuino, la obra real del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero Satanás torcería esta verdad hasta convertirla en relativismo espiritual donde cada persona se convierte en su propia autoridad final, donde mi experiencia con Dios se vuelve más importante que lo que Dios ha dicho en su palabra. Vi iglesias donde se enseñaría que Dios sigue dando revelaciones nuevas que pueden incluso contradecir las Escrituras, donde las profecías modernas tendrían la misma autoridad que los escritos apostólicos,
donde las experiencias místicas se volverían más buscadas que el conocimiento profundo de la Biblia. Los líderes de estas iglesias dirían cosas como: no te enfoques tanto en la letra que mata, sino en el espíritu que vivifica, usando esta verdad bíblica para justificar ignorancia de las Escrituras. Hablarían de religión del corazón versus religión de la cabeza, como si el amor genuino a Dios no requiriera conocimiento verdadero de quién es Él. Esta falsa espiritualidad produciría cristianos emocionales pero doctrinalmente vacíos, creyentes que podrían llorar en la adoración pero que no podrían explicar el Evangelio claramente, iglesias llenas de entusiasmo pero vacías de discernimiento bíblico. El resultado sería una generación de cristianos vulnerables a cualquier viento de doctrina, porque su fe estaría construida sobre la arena movediza de experiencias cambiantes en lugar de sobre la roca sólida de la palabra inmutable de Dios. Cuando llegaran las pruebas que sacudieran sus emociones, su fe se desplomaría porque no tenía fundamento bíblico sólido. Pero hermano, el Espíritu Santo verdadero nunca contradice las Escrituras que Él mismo inspiró. Toda experiencia genuina con Dios confirmará y iluminará la verdad bíblica, nunca la negará o la reemplazará. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, no nuestros sentimientos variables o nuestras experiencias subjetivas. Capítulo 4. La cuarta arma: entretenimiento que diluye la adoración genuina. Durante mis campañas evangelísticas, siempre busqué mantener la atención de las multitudes, pero nunca a costa de diluir el mensaje del Evangelio. Usaba ilustraciones, historias y métodos que conectaran con la gente común, pero el contenido siempre era sólido, bíblico y transformador. Sin embargo, el Espíritu me mostró una iglesia futura donde el medio se convertiría en el mensaje, donde el entretenimiento suplantaría la adoración, y donde complacer a la audiencia se volvería más importante que agradar a Dios. Vi iglesias del futuro que se parecerían más a teatros que a casas de oración, donde los servicios serían diseñados para hacer que la gente se sintiera bien en lugar de confrontarla con la santidad de Dios. Vi pastores que se convertirían en artistas que competirían por aplausos en lugar de embajadores que proclamarían verdades eternas sin importar la respuesta de la audiencia. Esta cuarta estrategia satánica es especialmente peligrosa porque corrompe algo fundamental: cómo nos acercamos a Dios. La adoración verdadera es el encuentro del alma redimida con el Dios Santo, es respuesta a quién es Él, no entretenimiento para hacernos sentir mejor sobre nosotros mismos. Pero vi una iglesia que mediría el éxito de un servicio por cuánto se divirtió la gente en lugar de cuánto fueron transformados por la presencia de Dios. Vi congregaciones que aplaudirían performances musicales pero permanecerían en silencio durante la predicación de la palabra. Vi iglesias que gastarían fortunas en sistemas de sonido y efectos especiales pero que descuidarían la enseñanza bíblica profunda. El entretenimiento se volvería la nueva evangelización, en lugar de predicar el evangelio que convence de pecado y llama al arrepentimiento. Las iglesias presentarían espectáculos que atrajeran multitudes pero que nunca las confrontaran con su necesidad de salvación. La diversión reemplazaría la convicción, la comodidad reemplazaría la cruz. Vi pastores que estudiarían más técnicas de comunicación que teología bíblica, que se preocuparían más por las tendencias culturales que por la fidelidad doctrinal. Vi sermones que se volverían charlas motivacionales con versículos bíblicos agregados como condimento, en lugar de exposición fiel de la palabra de Dios. Esta iglesia de entretenimiento produciría cristianos consumidores que saltarían de iglesia en iglesia buscando mejores espectáculos en lugar de mayor santidad. Produciría congregaciones de espectadores pasivos en lugar de discípulos activos, multitudes emocionalmente satisfechas pero espiritualmente vacías. Pero hermano, la adoración verdadera no es sobre nosotros, es sobre Él. No venimos a los servicios para ser entretenidos sino para encontrarnos con el Dios vivo. No evaluamos un culto por cuánto nos gustó sino por cuánto honramos a aquel que es digno de toda honra,
gloria y poder. La iglesia no es un teatro donde Dios actúa para nosotros, es un templo donde nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Capítulo 5. La quinta arma, psicología secular que sustituye la sabiduría bíblica. La quinta y quizás más sutil de todas las estrategias diabólicas que el Señor me reveló fue la infiltración de la psicología secular en el corazón mismo del ministerio cristiano. Vi una iglesia futura donde los pastores se convertirían más en terapeutas que en predicadores, donde los problemas del alma se explicarían más por traumas psicológicos que por pecado, y donde las soluciones vendrían más de técnicas humanas que del poder transformador de la palabra de Dios. Durante mis años de ministerio, he visto cómo la simple predicación del Evangelio puede transformar los corazones más endurecidos, sanar las heridas más profundas y liberar a los cautivos más desesperados. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero vi que en el futuro, muchos líderes cristianos perderían confianza en este poder sobrenatural y buscarían ayuda en la sabiduría humana. Esta estrategia es particularmente engañosa porque mezcla verdades observables sobre la naturaleza humana con filosofías que fundamentalmente contradicen la cosmovisión bíblica. Vi iglesias donde se enseñaría que los problemas humanos son principalmente resultado de baja autoestima en lugar de naturaleza pecaminosa, donde la solución sería amor propio en lugar de muerte al yo. Vi púlpitos donde se predicaría más sobre sanidad emocional que sobre santificación, más sobre realización personal que sobre glorificación de Dios. Vi consejerías pastorales que se volverían sesiones terapéuticas donde el objetivo sería hacer que las personas se sintieran mejor consigo mismas en lugar de ayudarlas a conformarse a la imagen de Cristo. Los pastores del futuro estudiarían más psicología que teología, citarían más a psicólogos seculares que a los padres de la fe, y buscarían soluciones más en técnicas de autoayuda que en los medios de gracia que Dios ha establecido, su palabra, oración, compañerismo cristiano y disciplinas espirituales. Esta psicología cristianizada produciría una generación de creyentes que se entenderían más como víctimas de circunstancias que como pecadores necesitados de gracia, más como pacientes que necesitan terapia que como discípulos que necesitan transformación. El arrepentimiento se volvería procesamiento de culpa, la confesión se volvería liberación emocional, y la santificación se volvería crecimiento personal. Pero la ironía más trágica es que esta supuesta compasión psicológica en realidad privaría a las personas de la única esperanza real que existe, el poder de Dios para crear corazones nuevos y naturalezas transformadas. Al negar la realidad del pecado y la necesidad de regeneración sobrenatural, esta falsa sabiduría condenaría a las personas a permanecer en esclavitud a patrones destructivos que solo Cristo puede romper. Hermano, no desprecio el conocimiento legítimo sobre cómo funciona la mente humana, pero ninguna técnica psicológica puede hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, dar vida a los muertos espirituales, limpiar las conciencias culpables y transformar corazones de piedra en corazones de carne. Capítulo 6. La naturaleza gradual y aparentemente benevolente de esta corrupción. Lo más aterrador de estas 5 estrategias diabólicas no es su obviedad sino su sutileza. El Espíritu me mostró que esta corrupción no vendría de una vez como avalancha, sino gota a gota como lluvia suave que gradualmente empapa hasta los huesos. Cada cambio parecería pequeño, razonable, incluso amoroso. Cada paso se justificaría por motivos aparentemente nobles, ser más amorosos, más relevantes, más accesibles, más compasivos. Durante mis décadas predicando, he observado cómo Satanás raramente tienta con el mal obvio, más bien, tienta con distorsiones sutiles del bien. No viene diciendo niega a Cristo, sino presenta a Cristo de manera más atractiva. No dice abandona la Biblia, sino interpreta la Biblia con más flexibilidad. No dice adora ídolos, sino adora a Dios de manera más inclusiva.
Vi cómo cada una de estas 5 corrupciones seguiría el mismo patrón diabólico. Comenzaría con una observación verdadera sobre algún problema real en la iglesia. Luego ofrecería una solución que parecería sabia y amorosa, pero que gradualmente socavaría verdades fundamentales hasta que la iglesia mantuviera la forma externa de cristianismo mientras perdía su poder interno. La tolerancia comenzaría con la observación verdadera de que algunos cristianos han sido duros y poco amorosos con personas de otras religiones. La solución propuesta, ser más amorosos y respetuosos, sonaría perfectamente bíblica. Pero gradualmente, este amor se definiría de maneras que requerirían negar la exclusividad de Cristo. La teología de prosperidad comenzaría con la observación verdadera de que Dios quiere bendecir a sus hijos y que algunos cristianos han tenido una perspectiva poco saludable hacia las bendiciones materiales. Pero gradualmente, estas bendiciones se convertirían en el punto central de la fe en lugar de consecuencias secundarias de una relación correcta con Dios. El énfasis en experiencias comenzaría con la observación verdadera de que algunos cristianos han tenido una fe demasiado intelectual sin suficiente corazón. Pero gradualmente, el péndulo se movería tan lejos que las emociones y experiencias subjetivas suplantarían completamente la autoridad de las Escrituras. El entretenimiento en la adoración comenzaría con el deseo legítimo de hacer los servicios más atractivos y comprensibles para visitantes no cristianos. Pero gradualmente, agradar a la audiencia se volvería más importante que honrar a Dios. La psicología secular entraría con la observación verdadera de que muchos pastores no están equipados para ayudar a personas con problemas emocionales y mentales complejos. Pero gradualmente, las técnicas seculares suplantarían la confianza en el poder transformador de la palabra de Dios. Cada paso se justificaría, cada cambio se racionalizaría, cada compromiso se presentaría como progreso. Los que resistieran serían etiquetados como legalistas, fundamentalistas, poco amorosos, irrelevantes o anticuados. Capítulo 7. La única protección. Compromiso inabalable con la autoridad bíblica. Después de mostrarme estas estrategias aterradoras del enemigo, el Espíritu Santo también me reveló la única protección efectiva contra esta corrupción sutil, un compromiso absolutamente inabalable con la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras en todas las áreas de fe y práctica cristiana. Durante mis años de ministerio, he visto que toda desviación doctrinal y moral en la Iglesia puede rastrearse hasta una sola fuente: pérdida de confianza en la palabra de Dios como autoridad final. Cuando las Escrituras dejan de ser el estándar absoluto por el cual medimos toda enseñanza, toda experiencia y toda práctica, inmediatamente nos volvemos vulnerables a cualquier viento de doctrina. La iglesia que permanecerá fiel en medio de estas 5 estrategias satánicas será aquella que declare sin compromisos, escrito está, y que se someta completamente a lo que está escrito, sin importar cuán impopular o políticamente incorrecto pueda sonar en su generación. Esta iglesia fiel desarrollará 3 características fundamentales que el Espíritu me mostró como esenciales para resistir la corrupción. Primero, discernimiento espiritual agucado a través de oración y yejún regular. Los líderes de esta iglesia pasarán tiempo significativo en la presencia de Dios, no solo preparando sermones o administrando ministerios, sino buscando el rostro de Dios para entender los tiempos y conocer su corazón. Este discernimiento solo viene cuando los hombres se apartan regularmente del ruido del mundo para escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Segundo, coraje sobrenatural para confrontar el error, incluso cuando sea popularmente aceptado, incluso cuando cueste posición, popularidad o recursos financieros. Esta iglesia fiel estará dispuesta a ser vista como irrelevante, extremista o poco amorosa por el mundo e incluso por otros cristianos, con tal de permanecer fiel a la verdad bíblica. Tercero, compromiso inquebrantable con la enseñanza expositiva de toda la Escritura, no solo los pasajes cómodos o populares.
Los pastores de esta iglesia predicarán todo el consejo de Dios, incluyendo las verdades difíciles sobre pecado, juicio, arrepentimiento y santidad que la carne no quiere escuchar. Esta iglesia fiel medirá toda experiencia espiritual, toda nueva enseñanza, toda práctica ministerial, toda tendencia cultural, por el estándar inmutable de la palabra de Dios. Cuando la Escritura hable claramente sobre un tema, la conversación terminará allí, sin importar qué digan las encuestas, las tendencias culturales o incluso otros líderes cristianos respetados. Hermano, la Biblia no es un libro entre muchos otros, es la palabra viva del Dios eterno, inspirada por el Espíritu Santo, infalible en su autoridad y suficiente para toda necesidad espiritual. En ella encontramos todo lo que necesitamos para vida y piedad, todo lo que necesitamos para discernir verdad de error, todo lo que necesitamos para resistir las estrategias más sofisticadas del enemigo. Conclusión. Hermano querido, he compartido contigo las visiones más sobrias que el Señor me ha dado sobre el futuro de su iglesia, no para desalentarte sino para prepararte. El enemigo está trabajando, sus estrategias son reales y están teniendo éxito en muchos lugares, pero Cristo también está trabajando, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia verdadera. Mientras escribo estas palabras desde la eternidad, veo tanto la corrupción que predije como el remanente fiel que Dios está preservando. Veo iglesias que han caído en cada una de estas 5 trampas diabólicas, pero también veo congregaciones que permanecen firmes en la fe una vez dada a los santos. El tiempo es corto, la oportunidad es ahora. Si eres pastor, líder o creyente comprometido, Dios te está llamando a ser parte de la solución, no del problema. Te está llamando a estudiar su palabra hasta que la conozcas íntimamente, a orar hasta que tengas el corazón de Dios, y a predicar la verdad completa sin importar el costo. No permitas que la tolerancia falsa te impida proclamar que Cristo es el único camino. No dejes que el amor al dinero corrompa tu ministerio con enseñanzas de prosperidad. No sustituyas la autoridad bíblica con experiencias subjetivas. No conviertas la adoración sagrada en entretenimiento carnal. No busques en la psicología secular lo que solo Cristo puede proveer. La iglesia necesita hombres y mujeres que amen más la verdad que la popularidad, que teman más a Dios que a los hombres, que estén más preocupados por la fidelidad que por el éxito según los estándares mundanos. Si sientes el llamado de Dios sobre tu vida para ser parte de este remanente fiel, no demores. Comienza hoy mismo a armarte con la palabra de Dios, a fortalecer tu vida de oración y a desarrollar el discernimiento que viene solo de tiempo prolongado en la presencia del Todopoderoso. El diablo puede haber predicho exactamente cómo atacaría la iglesia, pero nosotros tenemos algo mejor que predicciones, tenemos las promesas inmutables de aquel que dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.